Mi madre y padrastro hablaban de cómo gastar el dinero de la manutención en ellos y cómo su futuro sería mejor sin mí, pero les cumplo el deseo, menos todo el dinero que perdieron. Hace unos 4 años, mis padres se divorciaron. El motivo fue que mi mamá le había sido infiel a mi papá. Pero no fue con un desconocido o alguien ajeno a la familia. Ella tuvo una aventura con el hermano menor de mi papá, quien también se acababa de divorciar en ese momento. Sí, lo sé, es difícil de creer que ella empezara una relación con su propio cuñado, alguien que era parte de la familia. Cuando mi papá se enteró, quedó completamente devastado y lleno de rabia. Él y su hermano tuvieron una pelea enorme, tanto física como emocionalmente. No fue una simple discusión, fue algo serio que rompió a la familia y también una de las costillas del hermano. El resto de nuestros parientes también quedaron impactados y muy molestos. Todos se pusieron del lado de mi papá, viéndolo como la víctima de la traición, y prácticamente cortaron toda relación con mi mamá y con mi tío. Desde entonces, mi mamá y el hermano de mi papá quedaron completamente fuera del círculo familiar. Nadie quería hablarles ni tenerlos cerca. Toda esa situación destrozó a la familia en muchos sentidos, y las cosas nunca volvieron a ser igual. Cuando todo ocurrió, yo sentía una rabia inmensa hacia mi mamá por destruir a nuestra familia. No quería ni mirarla, no soportaba verla. Ella lloraba mucho y suplicaba una segunda oportunidad, tratando de que mi papá la perdonara, pero él no cedió. Le entregó los papeles del divorcio en la cara y le dejó claro que todo había terminado. Entre ellos. Durante el proceso de divorcio, mi mamá hizo todo lo posible por sacarle a mi papá la mayor cantidad de cosas que pudiera, dinero, propiedades o lo que fuera que pudiera reclamar. Parecía que solo pensaba en sí misma, actuando con puro egoísmo. Y a pesar de todo lo que había hecho, una vez que el divorcio se finalizó, mi mamá empezó a salir con otros hombres. Y no fue solo uno o dos, ha estado con muchos desde entonces. Ver eso hizo que todo fuera aún más difícil de procesar para mí. He estado yendo a terapia, y puedo decir honestamente que ya no estoy tan llena de rabia como antes. He trabajado muchas de mis emociones, y ahora puedo hablar del tema con más calma. Pero, aunque ya no estoy tan enojada, todavía siento un profundo resentimiento hacia ella por haber destruido nuestra familia. Hace unos 2 años, a mi papá le ofrecieron una gran oportunidad laboral en el extranjero. Y cuando digo gran, me refiero a ese tipo de trabajos que te cambian la vida por completo. El sueldo era increíble, y venía con muchos beneficios. Era una de esas oportunidades que no se presentan 2 veces. Mi papá y yo tuvimos una conversación seria sobre el tema. Al principio, él pensaba rechazar la oferta porque no quería dejarme atrás. También hablamos de que yo me fuera con él, pero debía ser aprobado por mi madre y también tenía otros inconvenientes. Se notaba que estaba muy conflictuado. Quería estar presente para mí, pero ese trabajo claramente significaba mucho para él. No quería ser yo quien le hiciera perder una oportunidad así. En el fondo, sabía lo importante que era para él y no quería ser un obstáculo. Al mismo tiempo, yo no estaba lista para mudarme al extranjero. No quería dejar todo lo que conocía, mis amigos, mi escuela, mis rutinas, mi familia extendida. La idea de empezar de cero en otro país no me convencía. Había una barrera en el idioma también, así que finalmente, mi mamá y mi papá llegaron a un acuerdo. Aunque estaban divorciados, se pusieron de acuerdo en un plan que funcionara para todos. Yo me quedaría a vivir con mi mamá, y mi papá le enviaría la manutención para cubrir los gastos de crianza. Además, él también me daba una mesada semanal para mis necesidades personales, útiles escolares, ropa, salidas con amigos y otras cosas. No era la situación ideal, pero fue un compromiso que yo acepté y que le permitió a mi papá perseguir su sueño, y a mí quedarme en el entorno que conocía. Vivir con mi mamá estos últimos 2 años no ha sido nada fácil. Ella no se parece en nada a mi papá, y la diferencia entre ambos es imposible de ignorar. Mi papá siempre fue responsable, ordenado y cuidadoso. Mi mamá, en cambio, es todo lo contrario. Es desordenada, caótica y rara vez limpia nada. La casa casi siempre está hecha un desastre, y a ella parece no importarle mantener el orden. Mi mamá solo trabaja medio tiempo en un restaurante local. Así que tiene mucho tiempo libre, pero no lo utiliza de manera saludable. La mayoría de los días, simplemente se la pasa tomando. Y cuando bebe demasiado, lo cual pasa muy seguido, se vuelve amarga y agresiva. Comienza a gritar o a quejarse, y siempre encuentra la manera de culpar a mi papá por cómo terminó su vida. Dice que él le arruinó todo cuando la dejó, aunque fue ella quien le fue infiel. He aprendido a no discutir con ella porque no lleva a nada. Nunca escucha, y yo ya no tengo la energía para ir y venir con alguien que ni siquiera está sobre a la mitad del tiempo. Así que ahora, la mayoría del tiempo simplemente me mantengo al margen. Me quedo callada, la ignoro cuando empieza a despotricar y trato de enfocarme en mi propia vida lo mejor que puedo. Hace unos 6 meses, mi mamá empezó a salir con un tipo nuevo. Al principio, no le di mucha importancia. Para ser honesta, ni siquiera me molesté en aprenderme su nombre, porque asumí que sería otra de sus relaciones pasajeras. Ha tenido tantas a lo largo de los años que no esperaba que esta fuera diferente.
Simplemente, no parecía algo serio. Pero luego, de la nada, este mes anunciaron que se habían casado, en Las Vegas, nada menos. Cuando le pregunté al respecto, dijo que había sido una decisión espontánea, de último momento. Conociéndola, no me sorprendería que el alcohol estuviera involucrado. Se sintió como una de esas decisiones impulsivas que suele tomar sin pensarlo bien. Desde la boda, su nuevo esposo se ha mudado con nosotras. Ahora vive aquí a tiempo completo, compartiendo el mismo espacio que siempre he conocido como mi hogar. Ha sido una adaptación extraña, especialmente porque apenas conocía al tipo antes de que de repente se convirtiera en mi padrastro. La verdad, no me cae bien el nuevo esposo de mi mamá. Desde el principio, ha buscado una u otra forma de hacerme la vida difícil. Es como si siempre estuviera tratando de provocar algo o de imponer autoridad donde no le corresponde. Una de las cosas que más me molestó desde el inicio fue que quería que empezara a llamarlo papá. Eso me hizo sentir extremadamente incómoda. Se sentía mal, como si intentara reemplazar a mi verdadero papá, que sigue siendo parte activa de mi vida. Eventualmente, se lo conté a mi papá, y no le gustó nada. Inmediatamente intervino y tuvo una conversación seria con mi mamá. Le dejó muy claro que su esposo debía dar un paso atrás. Le dijo sin rodeos que él es mi padre, punto, y que su esposo no es más que un padrastro, y ese no fue el único problema. Mi padrastro también ha sido muy entrometido y controlador en lo que respecta al dinero. Constantemente saca el tema de la mesada semanal que mi papá me envía y actúa como si fuera un gran problema. Dijo que era ridículo que yo recibiera dinero directamente de mi papá, e incluso trató de presionarme para que se lo diera a él y a mi mamá, para que lo guardaran por mí. Supongo que se refiere a usarlo para comprar alcohol y guardarlo dentro de ellos. Obviamente, no accedí a eso. Una vez más, tuve que recurrir a mi papá. Él intervino y puso límites firmes, advirtiéndole que no se metiera en nada relacionado con mi mesada. Después de eso, mi padrastro retrocedió, al menos por ahora, pero aún no confío en él, y siempre siento que tengo que estar alerta cuando está cerca. Recientemente, una de mis mejores amigas me invitó a su concierto. Estaba muy emocionada por ir, y ya le había avisado a mi mamá con anticipación. Ella había dicho que sí, que no había problema. Todo parecía estar listo. Pero el día del concierto, justo cuando me estaba preparando para salir y encontrarme con mis amigos, mi padrastro me detuvo de la nada. Me dijo que no iba a ir a ningún lado hasta que lavara los platos y la ropa. Incluso se refirió a la casa como su casa, y dijo que yo tenía responsabilidades que cumplir antes de salir. Primero que nada, le recordé que esa casa ni siquiera es suya. Es de mi mamá, y ella la obtuvo como parte del acuerdo de divorcio con mi papá. Así que, si vamos al caso, él no tiene derecho a hacer exigencias. Segundo, en la casa tenemos un horario establecido. Todos tenemos días asignados para hacer cosas como lavar los platos y la ropa. Y ese día no era el mío, no me tocaba. Y él lo sabía. Así que se lo dije directamente, si quería que se lavaran los platos o la ropa, que lo hiciera él mismo. No iba a perderme el concierto de mi amiga solo porque de repente le dio por hacerse el jefe. Empezó a gritarme, acusándome de ser grosera y de faltarle el respeto. Su tono era agresivo, como si pensara que tenía algún tipo de autoridad sobre mí, solo por vivir en la casa ahora. Incluso llegó a amenazar con no dejarme salir de la casa si no hacía lo que él decía. En ese momento, ya había tenido suficiente. Puse los ojos en blanco y le dije sin rodeos que él no era mi padre, y que nunca lo sería. También le dejé muy claro que si le contaba a mi papá cómo me estaba tratando, tendría consecuencias serias. Mi papá no se toma ese tipo de comportamiento a la ligera, especialmente cuando se trata de cómo me tratan a mí. Pueden preguntarle a mi tío. Mi padrastro estaba claramente furioso, la cara se le puso roja. Un poco más de aire a ese globo y reventaba. Simplemente, ignoré sus gritos, pasé caminando junto a él y salí de la casa. No iba a dejar que me arruinara la noche ni que me controlara de esa manera. Desde esa noche, mi padrastro ha estado peor que nunca. Es como si estuviera haciendo todo lo posible para hacerme la vida más difícil. Intento ignorarlo lo más que puedo, pero eso no lo detiene. Incluso cuando me quedo callada y me mantengo al margen, él se me acerca gritando y buscando pelea, como si lo único que quisiera fuera provocarme. Es agotador, y sinceramente se siente como si buscara conflicto a propósito. Hace una semana, las cosas se volvieron aún más frustrantes. Mi mamá y yo estábamos hablando sobre mi próximo cumpleaños número 16. Mi papá me dijo que podía celebrarlo como yo quisiera. Quiere que sea algo especial para mí y dejó muy claro que la decisión era mía. Pero durante la conversación, mi mamá empezó a meter su propia agenda. Insistía en que hiciera una celebración pequeña, solo con ella y mi padrastro. No. Paraba de decir que él ya era parte de la familia y que yo debía empezar a aceptarlo. Finalmente, puse un límite claro y le dije que no iba a hacer eso. No quería pasar mi cumpleaños 16 con alguien que me hace sentir miserable en mi propia casa. Mi padrastro no ha hecho más que traerme estrés y tensión, y sé que encontraría alguna forma de arruinarlo. Luego subí a mi habitación, tratando de calmarme y dejar todo eso atrás. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a oír voces, mi mamá y mi padrastro hablando abajo.
No se escuchaba muy bien porque estaba hablando en secreto, lo que me dio más curiosidad. Así que salí en silencio y asomé la cabeza fuera de mi cuarto para oír mejor. Fue entonces cuando escuché a mi padrastro despotricando sobre mí. Estaba enojado, realmente enojado, y dijo algo bastante malo. Dijo que ojalá mi mamá nunca hubiera tenido una hija. Me llamó rebelde y egoísta, solo porque no quería celebrar mi cumpleaños con él. Pero lo que más me dolió fue lo que dijo mi mamá en respuesta. En lugar de defenderme o calmarlo, estuvo de acuerdo con él. Dijo que yo era igual de terco que mi padre. Y luego dijo algo que probablemente nunca olvidaré, que solo tenían que aguantarme 2 años más, hasta que cumpliera 18 y me fuera de la casa. Mi mamá continuó diciendo que si no fuera por el dinero de la manutención infantil que mi papá manda, nunca habría aceptado que me quedara con ella cuando él se mudó al extranjero. Mi padrastro asintió como si fuera lo más normal del mundo, y agregó que al menos yo era útil en cierto sentido. Dijo que necesitaban el próximo pago de mi papá para poder comprar muebles nuevos para la casa. Luego comenzaron a hablar de todas las cosas que harían con el próximo cheque que enviara mi padre. Hablaban de cómo ella iría a darse un masaje, y cómo mi padrastro compraría algunos juguetes para él, como lo llamó. Ahí me di cuenta de que mi padre estaba enviando más dinero del que sabía. Nunca me había faltado nada, ni comida, ni ropa, pero si mi madre podía usar el dinero para todas esas cosas, entonces estaba usando una buena parte para divertirse, como lo dijo ella en la conversación. Para finalizar esta conversación, mi padrastro, sin pensarlo 2 veces, dijo en voz alta que yo era una molestia. Supongo que eso sí quiso que lo escuchara, pero mi madre pronto lo calló hablando despacio para que yo no escuchara. Tarde, ya había escuchado todo. Ahora estoy esperando a que sea de mañana, porque por la diferencia horaria sé que mi padre debe estar durmiendo en este momento. Pero necesitaba sacarlo de mí y también recibir consejos de cualquier tipo, antes de hablar con mi padre. Le voy a contar, solo que mientras espero a poder llamar, necesito algo para ocupar mi mente. Actualización 1. Todavía no he hablado con mi padre, apenas han pasado algunas horas y solo quería hacer una actualización con algunas preguntas. Les agradezco a la gran cantidad de personas que están aquí ahora respondiendo mi primera publicación. Preguntaron si todavía hablo con mi papá. Sí, absolutamente. Mi papá y yo somos muy cercanos. Hablamos con regularidad, videollamadas, mensajes de texto y llamadas. Siempre está pendiente de mí, y sé que volaría de regreso en un segundo si lo necesitara. Cuando consiguió el trabajo en el extranjero, me ofreció irme con él, pero yo tomé la decisión de quedarme porque no quería dejar atrás a mis amigos y a mi familia extendida. También estaba la barrera del idioma, que no lo era para mi padre, pero sí lo era para mí. Tendría que comenzar de cero, sin saber hablar con otras personas y todo eso. Preguntaron si puedo mudarme con mi papá ahora. Esto es algo que he estado pensando muy seriamente desde hace un tiempo. Sé que cuando lo sepa, se va a enfurecer. Y sinceramente, creo que va a querer que me mude con él. No hay otra alternativa para quedarme aquí, que no sea mi madre, pero como dije antes, sería bastante malo. Me queda poco para graduarme, 2 años aproximadamente. ¿Por qué decidí quedarme con mi mamá en primer lugar después de lo que hizo? Dejando de lado lo que ella hizo, no era mala madre hasta ese entonces. No sé qué sucedió que luego de engañar, si esa fue la primera vez, se volvió así. Mi padre dijo que si yo quería quedarme, él estaba bien en dejarme con mi madre. ¿Soy hija de mi padre? Sí, mi padre y yo nos hicimos una prueba de ADN. Mi madre ha hecho muchas cosas malas, pero agradezco que yo no fuera parte de una de ellas. Actualización 2. Ya he podido hablar con mi papá y confesarle todo lo que había escuchado decir a mi mamá y a mi padrastro. Una conversación difícil, pero necesaria, en donde mi padre al otro lado estaba furioso. Lo tranquilizó saber. Cuando me preguntó si me estaban matando de hambre o si me faltaba algo, pero eso no hacía mejor lo que mi madre estaba haciendo con el resto de su dinero. Su primera reacción fue querer llamar a mi mamá de inmediato y enfrentarla a ella y a mi padrastro. Quería defenderme y asegurarse de que entendieran lo equivocados que estaban. Pero lo detuve. Le dije que confrontarlos probablemente no serviría de nada. De hecho, me preocupaba que eso hiciera las cosas aún peores para mí, porque yo aún estaba viviendo en su casa, y seguramente sería el chivo expiatorio para ellos. No culpo a mi padre, no estaba pensando con claridad, y yo ya había tenido varias horas para pensar todo con mucho detalle. Sabía que en cuanto mi padre hablara con ella, al segundo los tendría encima de mí vengándose. No había mucho que él pudiera hacer ahora desde la distancia. Así que, en su lugar, mi papá y yo nos sentamos a discutir sobre qué podíamos hacer para mejorar las cosas. Ambos estuvimos de acuerdo en que necesitaba un lugar más seguro y con más apoyo donde vivir, un lugar donde me sintiera amada y respetada. Fue entonces cuando surgió el plan de que me mudara con mis abuelos paternos. No viven en esta ciudad, pero podría mudarme por un tiempo hasta que él pudiera arreglar algunas cosas. Siempre han sido amables y acogedores, y sé que nunca me tratarían como una carga. Me quieren por quien soy, y me siento cómoda y segura a su lado. Mudarse con ellos parecía la mejor opción para escapar de la toxicidad en casa y tener la oportunidad de una vida más feliz y tranquila. Mientras tanto, mi papá está dispuesto a hablar con su empresa para cambiar su situación laboral.
Dijo que podría intentar solicitar un puesto permanente de trabajo desde casa para poder estar más cerca de mí. Y si eso no funciona, incluso. Dijo que consideraría dejar la empresa por completo y regresar a casa para que podamos estar juntos. Por ahora no vamos a decirle nada a mi madre y a mi padrastro, voy a actuar como si todo estuviera normal. Pero mi padre ya ha comenzado a planificar mi escape de la casa y que mis abuelos pasen a recogerme. Me perderé unas semanas de escuela. Pero voy a pedir que me envíen mi tarea para no atrasarme demasiado. Mientras tanto, mi padre comenzará a hablar con su empresa, comprará un boleto para viajar lo más rápido que pueda aquí y también a organizar las cosas para cuando se mude permanentemente. Aún tendrá que regresar a su país para hacer la mudanza final, pero quiere asegurarse de que esté segura con mis abuelos antes de tener que viajar de vuelta. Probablemente, este plan cambia un poco, pero eso es lo que hemos podido pensar durante la hora que hablamos sobre todo esto. Yo cansada porque todavía no había dormido cuando hablamos anoche, y él recién despierto, porque lo llamé bien temprano. Actualización 3. Ayer fue mi cumpleaños número 16. Un día que había estado esperando por mucho tiempo, pero también un día que sabía que sería diferente a los demás. En lugar de celebrarlo con mis amigos, decidí pasar el día haciendo un gran cambio. Me estaba mudando de la casa de mi mamá. Mi papá ya había hablado con sus padres sobre todo, y ellos estaban listos para ayudarme. Temprano en el día, mis abuelos llegaron a la casa de mi mamá para ayudarme a empacar mis cosas y mudarme. Su presencia fue una sorpresa para mi mamá. No los esperaba en absoluto. Se notaba que estaba nerviosa e incómoda cerca de mi abuela. Mi abuela tiene una personalidad fuerte, y desde que mi mamá traicionó a la familia, siempre ha sido muy, diría, odiosa con ella. La tensión en la habitación era palpable, pero yo me sentía segura y respaldada con mis abuelos allí. Miré a mi mamá a los ojos y le dije todo lo que había estado guardando. Le dije que sabía exactamente cómo ella y su esposo hablaban de mí a mis espaldas, que había escuchado cada palabra. Esa fue la forma en que se enteró de todo. Era evidente que no tenía idea de que yo había escuchado toda la conversación. Le notifiqué que no iba a poder seguir usando el dinero de mi padre para sus cosas, que con mi mudanza se terminaría todo. Tenía algunas sorpresas más para ella. Pero según mi padre no podía decir nada. Mi mamá intentó discutir y dijo, sigo siendo tu madre, es mi responsabilidad cuidarte ahora que tu padre no está. No puedes tomar esta decisión tú sola sin siquiera hablarlo conmigo. Pero lo estaba haciendo, y ella no tenía nada que decir, que si tenía algo para decir era mi abuela, ya arruinaste la vida de mi hijo cuando lo traicionaste acostándote con su propio hermano. Y ahora piensas arruinar también la vida de mi nieta solo para seguir cobrando dinero del padre. Siempre pensé que eras una decepción, pero ahora has demostrado ser nada más que una cazafortunas, una basura y una buena para nada. Lo que deberías hacer ahora es cerrar ese pico espantoso que tienes como boca y dejar que mi nieta se mude de tus nefastas garras. Y si tu esposo está por aquí voy a hablar más fuerte para que lo escuche, pero él es un idiota. No solo por lo que estaba haciendo a Ope, sino por tener la pésima idea de casarse contigo. Y si no lo está, confío en que podrás darle ese mensaje, querida. Mi mamá se quedó sin palabras, mientras mi abuela continuaba, puedes hacer algo gracioso, puede intentar detenernos que nos la llevemos, pero no dudaremos en llamar a servicios de protección infantil. Iremos a la corte y les diremos exactamente cómo has estado malgastando el dinero de la manutención, gastándolo en ti misma en lugar de en tu hija. Créeme, ellos sí escucharán. En ese momento, mi padrastro, quien parece haber escuchado todo, salió de donde estaba escondido e intentó meterse, como siempre hace cuando cree que debe defender a mi mamá o imponer su supuesta autoridad. Dio un paso al frente con esa expresión arrogante tan familiar, intentando sonar autoritario. Un momento, esta es nuestra casa y ella no puede irse así sin mi permiso, está siendo irrespetuosa. Y si alguien está maltratando a alguien, es ella. A nosotros. Pero antes de que pudiera terminar, mi abuelo intervino. Tú no hablas por ella, no eres su padre, así que te callas. Nunca lo has sido, y nunca lo serás. Y si por mí fuera, me encargaría de la operación aquí mismo para que nunca lo fueses de ningún niño. De hecho, tienes suerte de que no haya viajado con mis cuchillos de caza, no imaginas lo que pueden hacer en la piel de una persona. Mi padrastro miró a mi mamá, esperando que ella les dijera algo, pero no lo hizo. Ella tenía más miedo de que mi abuela comenzara a hablar de nuevo. Empaqué mis cosas con calma, no quería olvidarme de nada y mis abuelos estaban allí como guardaespaldas. Y mientras íbamos hacia la puerta, mi mamá de repente se quebró y comenzó a llorar. Trató de detenerme, pidiendo disculpas entre lágrimas, diciendo que no era lo que quería decir, que ella no pensaba así de mí, que solo estaba desahogándose tras un día muy malo. Pero yo no dije ni una palabra, ha intentado manipularme emocionalmente con frases como, a diferencia de tu papá, yo no tengo mucho dinero, y realmente necesitaba esa manutención para cubrir mis gastos mensuales, tienes que entenderlo, de todos modos, mi papá cumplió con lo que dijo. Habló con su empresa, explicó la situación, y aunque no han aceptado, él ha presentado la renuncia y se mudará a buscar otra cosa aquí. Él llegó esta mañana de su vuelo, y se ha estado quedando conmigo en la casa de los abuelos. Antes de regresar y hacer la mudanza definitiva, está buscando alguna casa en mi ciudad,
para que me mudé con mis abuelos por un tiempo hasta que él pueda regresar permanentemente. Mientras tanto, no perderme muchos días de clase, y mis abuelos ayudarán a decorar la casa. La última gran sorpresa para mi madre, que todavía no sabe, es que mi padre va a pedir un justificativo de los gastos de mi madre. Y si hay algo sucio, algo que huele mal, que lo habrá, pedirá que le reintegre hasta el último centavo. Esto incluyendo daños e intereses. Ella recibió un gran acuerdo en el divorcio, porque a pesar de la infidelidad, este estado no tiene los divorcios por culpa. Pero puede que le haga perder esa casa y hasta los calzones de mi padrastro si todo sale como lo planificado. Actualización 4. Probablemente, esta sea mi última actualización, ya que las cosas están mucho mejor ahora. Mi padre ya tiene un nuevo trabajo, vive permanentemente aquí y también demandó a mi madre hasta que se le quitaron las ganas de robarle su dinero. Mi padre tardó un mes en poner en orden sus asuntos en el otro país y regresar con todas sus cosas, o al menos con lo que decidió traer. Durante ese tiempo, mis abuelos vivieron conmigo, así que solo perdí unos 10 días de clases antes de mudarnos a una nueva casa que mi padre encontró para alquilar. Ahora está pensando en comprar una, pero prefirió alquilar primero porque era más rápido. Además, necesitaba vender su casa en el otro país, algo que logró hace poco. El mercado no era el mejor para vender en ese momento. También consiguió un empleo. No al mismo nivel que el anterior, pero bastante bueno. No sé si lo dice para no hacerme sentir mal o porque es cierto, y como mencioné anteriormente, demandó a mi madre para recuperar todo el dinero que ella malgastó. Años de malversación de la manutención infantil, junto con daños e intereses. Mi madre tuvo que vender la casa que obtuvo en el divorcio para pagarle a mi padre. Podría habérnosla dado directamente y que viviéramos allí, pero ninguno de los dos quiso eso. Mi padrastro desapareció. Creo que unas 2 semanas después de que mi papá presentó la demanda, él también presentó los papeles de divorcio. Aunque también fue demandado por mi padre, no lo vimos hasta el juicio, cuando ya se había divorciado de mi madre. Tuvo que pagar su parte, aunque mucho menor que la de mi madre, por la diferencia de responsabilidades. Me alegra que mi padre haya obtenido justicia, y también que mi madre haya perdido su futuro por intentar explotarme. Incluso lo veo como un karma por lo que le hizo a mi padre años atrás, y para quienes preguntaron por mi tío, lo cierto es que no sé nada de él desde hace años. Fue apartado de la familia, y mi madre se cansó de él poco después del divorcio. Ojalá supiera algo, pero ni siquiera vive cerca de nosotros ahora. ¿Y tú, qué opinas? ¿Consideras que la decisión de la protagonista de irse a vivir con sus abuelos y permitir que su padre tomara acciones legales contra su madre fue la mejor solución, o crees que había otras alternativas para resolver el conflicto familiar? Gracias por quedarte hasta el final del video, nos vemos en el próximo, y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.